Hola, soy Luis Fernando de Julián, dramaturgo. Soy miembro de Asiteg España, que es la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, miembro de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, miembro del Laboratorio Rivas Serif del Centro Dramático Nacional y miembro del Consejo de Redacción de la revista Fantoche, El arte de los títeres. Es para mí un placer participar en este simposio con esta comunicación a la que he titulado Literatura dramática para la infancia y la juventud. Sin más preámbulo, voy a empezar a leer en pantalla la ponencia que he preparado, la comunicación que he preparado. Dice así: la presente comunicación tiene por objeto aportar y abordar desde una radiografía rápida la literatura dramática, es decir, el teatro que se está escribiendo y publicando en lo que llevamos del siglo XXI. Para ello, dividiré esta exposición en 3 apartados. Empezaré con una pregunta. ¿El teatro también se lee? A continuación pasaré a esbozar los 2 paradigmas o matrices por los que ha pasado el teatro infantil y juvenil anterior al siglo XXI, así como el nuevo paradigma que se va configurando a través de las producciones literarias creadas en nuestro siglo. Por último, cerraré esta comunicación con la muestra de algunos textos teatrales y sus temáticas. Empezamos. Alguien podría decir que la pregunta ¿el teatro también se lee?, parece encerrar deliberadamente en su forma un matiz de respuesta. Y así es. El teatro también se lee. Tan fácil como eliminar los signos de interrogación, tan difícil como superar la idea en la que nos han educado socialmente. El objetivo del texto teatral es ser visto y escuchado en escena, o ser trabajado para su representación. Si nos trasladamos por un momento a la narrativa, al cuento, caemos con facilidad en la cuenta de que éste puede ser leído, pero además también puede ser escuchado gracias a la narración oral. No nos cuesta ningún esfuerzo asumir la idea de sacar las palabras del libro y colocarlas en el aire que sale de la boca del narrador o narradora. Sin embargo, las palabras que están sobre un escenario, en las bocas y cuerpos de los actores y actrices, nos cuesta asumir que también pueden ser disfrutadas al ser leídas en un libro. Nos cuesta porque no nos han educado, entrenado ni animado a hacerlo. Tenemos que entender que cuando asistimos a una representación teatral, lo que estamos viendo es la interpretación y versión que la persona encargada de la dirección escénica ha hecho sobre el texto, aportando sus propios matices y tonos al texto originalmente escrito, y que seguramente esa interpretación del mismo será muy diferente a la que otra persona pueda hacer de él. Otro tanto parecido ocurre dentro del aula, cuando se toma un texto teatral para trabajar sobre su puesta en escena con el grupo de escolares como protagonistas del proyecto. Pero, ¿qué ocurre cuando abordamos individualmente la lectura de un texto teatral transformado, recogido en su forma original, escrito sobre el papel, presentado en forma de libro? Ocurre que quien lo lee aporta su propia interpretación sobre la historia que allí se cuenta, y que además descubre una nueva forma de leer, pues tiene que saltar de la voz de un personaje a la réplica de otro, e incluso a la voz del propio autor o autora, que las acotaciones indica lo que acontece y desarrolla la acción. A menudo charlo con chicos y chicas que han leído alguna de mis obras. En sus comentarios sobre las mismas suelen empezar con una fórmula común. Me ha costado un poco, tenía que saltar de un personaje a otro, tenía que imaginarlos hablando, y termina en su preámbulo de una forma rotunda. Pero luego he entendido cómo se lee teatro y me he leído la obra entera. Esto, además de revelar la capacidad de la infancia y la juventud para leer teatro, vuelve a abrirnos otro interrogante. ¿El teatro tiene una fórmula propia para ser leído? Apuntadas quedan algunas pistas para responder a la pregunta, pero por si no fuesen suficientes, aporto la fórmula gallega de responder preguntando: ¿se leen de la misma forma la narrativa y la poesía? Paso ahora a la segunda parte de esta comunicación,
los paradigmas del teatro para la infancia y la juventud. En este terreno cabe destacar su similitud con otras formas literarias dirigidas al público lector que nos concierne. Al igual que la narrativa clásica, el teatro también ha tenido su paradigma moralizador o educador. Obras que desde la ficción pretendían hacer llegar un mensaje que se convirtiese en respuesta y dogma cerrado ante una situación o asunto y que debía servir de guía inequívoca ante situaciones futuras del mismo corte que el niño o niña pudiese vivir en el plano de su realidad. Entra aquí una educación social en valores y modelos, que si bien podía ser bien intencionada para la época, también era parca en flexibilidad y heterogeneidad. Posteriormente, surge un nuevo paradigma que, nuevamente desde la ficción, lleva al público al otro extremo, el de la evasión y la fantasía, la fuga. Una fórmula de escape ante los múltiples conflictos que rodean al público infantil y juvenil, y que tan solo persiguen tenerlo entretenido durante un lapso de tiempo para luego volver a arrojarlos a las fauces de la realidad. Una copa brillante, pero vacía, de la que solo queda el recuerdo de su brillo cuando se apagan las luces del escenario, y que con suerte puede convertirse en refugio ante la carencia de recursos y la incapacidad de afrontar o resolver la realidad. En el filo, en la frontera indómita, como lo llama Graciela Montes, en los estertores del siglo pasado, emerge un tercer paradigma. Aunque sus palabras, las de Graciela Montes, se refieren a la narrativa, su eco se expande por toda la literatura, en la que, recordemos, también se incluye la dramática. Las hacemos extensivas, pues, a un teatro que desde la misma ficción que supone el artificio teatral, se centra en el aquí y el ahora. No debemos obviar que los adultos ejercemos un papel protector sobre la infancia y la juventud, velando o escondiendo los temas que salpican nuestra realidad de crudeza. Una función que, por cierto, también ejercía el padre del joven Siddhartha en la famosa novela de Hermann Hesse. Pero esas realidades acaban por llegar siempre, unas veces a través de la información que encuentran en la televisión y las redes sociales, otras en el mismo contexto de la realidad, cuando un nuevo compañero de otro país ingresa en la escuela. Ahí tenemos el tema de la migración. O cuando un ser querido enferma. Todas estas realidades, que han sido apartadas de los ojos de la infancia y la juventud, les han dejado con escasos recursos y conocimientos para participar en ellas y afrontarlas. Ya no digo de forma airosa, sino tan solo afrontarlas, con un mínimo de recursos e inteligencia emocional. En esta misma línea escribe la dramaturga quebense Susan Levaux. Leo: escribir para los niños es más una forma de mirar el mundo que la necesidad de inventar uno distinto y maravilloso, más alegre, más colorido, más sonriente. Llegamos, por tanto, a un teatro escrito por autoras y autores que no buscan evadir al público infantil y juvenil de la realidad, ni indicarles cuál debe ser el camino a tomar, sino que construyen espacios y tiempos que participan de todos los temas y realidades que rodean a la infancia y la juventud. No ofrecen una respuesta que deba ser reproducida, sino una oportunidad de conexión del público con el texto, donde va a encontrar en la intimidad de los personajes una posible reacción a la vida, entre otras muchas, y que no se cierne a la dualidad correcto-incorrecto, sino que expande el abanico de posibilidades, de posibles respuestas, reacciones y opiniones. La heterogeneidad de respuestas y emociones que pueden suceder cuando la ficción se juega y experimenta con distintos barros y arenas. Este tercer paradigma, el en el que ahora nos encontramos y que aún convive con los dos anteriores, este teatro que puede ser visto, representado y también leído, no ofrece una vía de sentido único y cómodo, sino, como dice Lola Fernández de Sevilla, un mapa del viaje, dibujado a mano, limitado y subjetivo, como en definitiva todo lo que somos capaces de legar, tan poco pretencioso como útil y personal. Antes de abordar la tercera parte, quisiera mostrarles los libros que he mencionado: La frontera indómita, de Graciela Montes, publicado por el Fondo de Cultura Económica;
Escribir para el público joven, de Susan Le Beau, publicado por Asitej España, y Ogros, espinacas y demás, cómo contar lo terrible a niñas y niños en el teatro, de Lola Fernández de Sevilla, también publicado por Asitej España, y que además es Premio Juan Cervera de Investigación sobre Teatro para la Infancia y la Juventud. Pasemos a la tercera parte, pero antes de entrar en lo concerniente a textos teatrales publicados para la infancia y la juventud, quisiera detenerme brevemente en la labor editorial. En España existen varias entidades que publican regularmente teatro para la infancia y la juventud. Tenemos la Asociación Asitej España, que además de publicar títulos de autoras y autores españoles, también tiene una línea internacional para textos de otras latitudes, para que textos de otras latitudes lleguen hasta aquí o sean traducidos. También cabe mencionar la colaboración entre la Fundación SGAE y la editorial Anaya para publicar anualmente el texto ganador del Premio de Teatro Infantil, que es convocado por la Fundación SGAE. En el terreno de los títeres debo mencionar a la editorial Arbolé y su colección Titirilibros. También podemos encontrar la publicación de textos teatrales para la infancia y la juventud en revistas especializadas en artes escénicas. Este es el caso de las revistas Primer Acto y Fantoche, el arte de los títeres. Por último, añadir el incipiente interés por el teatro infantil y juvenil que están demostrando editoriales como Yanua, Alfasur o Ediciones Invasoras al publicar sus primeros textos teatrales para este público. Sería interesante abordar en un debate el estado de la realidad editorial y la distribución, en tanto textos teatrales para la infancia y la juventud, al respecto en cada uno de los países que participan o están participando en este simposio virtual. Pero me temo que eso escapa a esta comunicación. Menciono este asunto no solo por su interés, sino también por justificar que los textos de los que voy a hablar a continuación son los que han llegado hasta mis manos. Ahora sí, cierro esta comunicación mostrando algunos títulos teatrales y esbozando brevemente sus temáticas o construcciones con el objetivo de ejemplificar o ilustrar las dos cuestiones de las que he hablado anteriormente. El teatro también se puede leer y para ello disponemos de numerosos títulos publicados. Y el teatro para la infancia y la juventud puede y está desarrollándose más allá de los paradigmas de lo moralizante o lo evasivo. Empezaré con Pim Pam Clown, la guerra de los payasos, de Tomás Afán, y Bajo el cielo de Gaza, de Luis Matilla, ambos publicados por Asitej España. En ambas obras, dirigidas al público joven, encontramos el escenario del conflicto bélico. En ese escenario se encuentran el miedo, la injusticia, la guerra, la miseria, pero también la determinación de los personajes planteada desde un enfoque cómico y absurdo en la primera de las obras, en Pim Pam Clown, y uno más humanista en la segunda, Bajo el cielo de Gaza, de Luis Matilla. En la producción de Susan Le Beau me detengo a destacar tres de sus títulos. Por un lado, El Ogrito, su obra más influyente sobre el conjunto de dramaturgas y dramaturgos que escribimos para la infancia y la juventud, y Zapatos de harina, publicadas conjuntamente por Asitej España en este volumen. En ambas encontramos una construcción que mueve a sus personajes por los terrenos de la libertad individual, la búsqueda de un camino propio, la lucha entre el bien y el mal, el destino, la tradición. Por otro, Tres hermanitas, publicado en 2008 por Asitej España, donde Susan Le Beau se sumerge en la enfermedad terminal, el miedo extenso que produce la palabra cáncer. Con un trasfondo de preocupación por el medio ambiente que se trenza con otras temáticas, encontramos por un lado, El árbol de Julia, de Luis Matilla, publicada en 2003
por Fundación SGAE en colaboración con la editorial Anaya. Y por otro, El estómago de la ballena, de quien realiza esta comunicación, Luis Fernando de Julián, publicada por Asitec España y que además fue la obra con la que gané el premio Asitec España de Teatro para la Infancia y Juventud 2018. En la primera, en El árbol de Julia, de Luis Matilla, este trasfondo medioambiental se trenza con una historia de empoderamiento, la del personaje de la niña Julia, que se instala a vivir en la copa de un árbol para defenderlo de los adultos que quieren talarlo en pos de un beneficio económico. En la segunda, El estómago de la ballena, la problemática de las cantidades ingentes de plásticos que flotan a la deriva en los océanos se trenza con la progresiva demencia de un ser querido, la abuela, que vive apartada de todo y obsesionada con sacar los plásticos del estómago de su amiga la ballena. Con distintos matices y tonos, pero una misma temática y preocupación, que es la migración, la búsqueda de un futuro mejor y el cuestionamiento de la propia identidad, encontramos las obras de las autoras mexicanas Maribel Carrasco, Los cuervos no se peinan, publicada en 2020 por Asitec, y de también la autora mexicana Mónica Hot, Martina y los hombres pájaro, y Valentina Sierra, Una bestia en mi jardín, también publicadas por Asitec España. Muy interesantes estas obras para abordar todo el tema de la migración, la frontera, la identidad y otros asuntos afines. En una línea orientada al público juvenil, destacamos Click, Cuando todo cambia, de las autoras Amaranta Osorio e Iciar Pascual. Esta obra, también publicada por Asitec España en 2020, fue premio Fundación Calderón. Esta obra, enmarcada en la adolescencia, donde habla a través de sus personajes del abuso, del acoso, de la soledad y la incomprensión, pero también sobre la importancia de compartir nuestros miedos y nuestros sueños, la necesidad de escuchar a los más jóvenes y de acercarnos a ellos con amor y responsabilidad. Termino con un volumen publicado por Alfasur Juvenil que recoge dos de mis obras para público juvenil. Por un lado, Prohibido y por otro, Made in. Prohibido es una distopía en la que las chicas demuestran un empoderamiento ante la prohibición de hacer uso de un columpio, en el que ellas se quieren divertir, pero por ser chicas, por ser mujer, no pueden montar, no pueden disfrutarlo, no pueden jugar. Por otro lado, en Made in es una radiografía sobre la explotación infantil en las empresas manufactureras del sector textil y su conexión con un mundo más capitalizado que consume esa ropa. Bien, termino mi comunicación, pero antes me gustaría decir que hay otros muchos autores y autoras que también están escribiendo teatro para la infancia y la juventud, pero yo en esta comunicación quería dar una pincelada a algunos títulos. Entonces hay muchos más autores y autoras e incluso los que yo he citado tienen otras muchas obras también para la infancia y para la juventud. Bueno, espero que esta comunicación haya sido de su agrado y que la próxima vez que tengan un libro de teatro para la infancia y la juventud se paren a leerlo. Así como se haga una promoción de que los textos de teatro infantil y juvenil se conviertan en libros y circulen, y ojalá pudiese tener aquí textos teatrales de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Bolivia, de tantos otros sitios que se pudiesen convertir en libro y viajar y consiguiésemos establecer un tráfico de textos teatrales para la infancia y la juventud.
Sin más, reciban un fuerte abrazo. Me despido. Hasta luego.